Mi nombre es Fanny Catalina Martínez Novelo, estudiante del cuarto semestre de la carrera Técnico Superior en Urgencias Médicas. En esta actividad vamos a presentar la asignación a cargo del docente, la cual nos envió nuestro docente en línea, el médico Luis Martínez Martínez. En esta actividad procederemos a hablar de lo que es el sangrado en tubo digestivo alto. El sangrado en el tubo digestivo alto se ubica en el ángulo de Tracer, que es la unión duodeno-yeyunal, y se compone por el estómago, el duodeno y el esófago. Esta lesión es la quinta más frecuente en hombres adultos y adultos mayores, y la patología es de incidencia en altos porcentajes en atención gastroenterológica, teniendo estadísticamente 150 casos de 100.000 personas, y la primer causal en el aumento de la tasa de mortalidad de un 35%, y esta va en aumento. Etiológicamente, las principales causas del sangrado en tubo digestivo alto son, primeramente, la gastropatía portal. Esta tiene características por un patrón tipo mosaico marcado por la depresión de los bordes en las áreas poligonales pequeñas, con lesiones puntiformes de color rojo mayores a 2 milímetros. Considerada leve solo cuando hay presencia del patrón mosaico y de gravedad cuando hay el puntillero rojo. Su causal y su patogenia son aún confusas y su desarrollo está ampliamente relacionado con la duración de la cirrosis, pero no es necesariamente con la disfunción hepática. Asimismo, las varices esofágicas. Comúnmente la causa de la hemorragia en pacientes con obstrucción extrahepática de la vena porta o llamada trombosis de la vena porta, y de casos de cirrosis hepática, de particularidad en la hemorragia masiva y brusca. Poco común la pérdida de sangre crónica. También puede ser causada por hepatitis aguda o infiltrado de grasa hepática. Los factores que condicionan a las varices esofágicas son el aumento de la presión interna de la varice y las úlceras postesofagitis. Las malformaciones arteriovenosa gástrica se localizan comúnmente en el duodeno, ocasionando que las fístulas arteriovenosas sean la causa del sangrado, y con generalidad estas están asociadas a síndromes hereditarios. También podemos ver lo que son los desgarros de Mallory-Wells. Estos se producen en la región de la unión esofagástrica, ocasionando una laceración de mucosa. Presentarán vómitos no hemáticos, arcadas y subsecuentemente hematemesis. La esofagitis está derivada de la inflamación del forro esofágico en toda la extensión del tubo que conecta la garganta con el estómago. Esta causa úlceras en el esófago o, más grave aún, el síndrome de esófago de Barrett, que deriva gravemente en cáncer de esófago. Asimismo, la enfermedad ácido-péptica. Esta presenta una incidencia entre el 50 y 75% de casos. La hemorragia de úlcera duodenal tiene una frecuencia mayor que la gástrica, pero son de tendencia a la hemorragia. Se localiza en el bulbo duodenal, la curvatura menor y la zona prepilórica. La duodenal es la más frecuente, pero la de la curvatura menor es particularmente una hemorragia masiva. Esto se debe a las arterias principales lesionadas: la coronaria estomática, la pilórica, la gastroduodenal y la curvatura menor. El mecanismo por el cual se produce son fibrosis agudas con vasodilatación, y producirá esta un sangrado profuso. La úlcera angioterebrante con lesión arterial es particularmente importante y de graves consecuencias. Asimismo, el cáncer gástrico, que está derivado de la erosión de los vasos al tumor, que es en una hemorragia leve y moderada, pero aumenta de volumen cuando el daño es un vaso grande, y es uno de los síntomas principales. La gastritis o duodenitis son lesiones con características que son únicas o múltiples.
con compromiso de la mucosa. Estas, como no llegan a la parte muscular de la mucosa, no son consideradas úlceras. Están localizadas en la curvatura mayor, el cuerpo y fondo, que es la diferencia de las úlceras benignas que se localizan en el antro y curvatura menor. También las úlceras por estrés, que son lesiones gastroduodenales causadas por choque séptico postquirúrgico, quemaduras, y en estos casos no hay aumento de ácido clorhídrico ni de secreción gástrica. Los aneurismas aórticos arterioscleróticos se dan por rompimiento del intestino delgado. Asimismo, las discrasias sanguíneas primarias, que son ocasionadas por vasculitis y trastorno del tejido conectivo. La uremia tiene una asociación con hemorragia crónica oculta por daño en la mucosa del estómago e intestino delgado. La incidencia que presenta dentro del servicio de emergencias médicas es estadísticamente de 50 en 350 casos en relación a 100.000 habitantes anualmente. En años pasados se ha mantenido estable en un porcentaje del 10%. La incidencia de mortalidad es de concentración en pacientes de edad avanzada y con patologías asociadas graves, y en muchos casos por la recaída y la presencia de hemorragias en el reingreso hospitalario. Actualmente se ha tenido una disminuida tendencia de aproximadamente un 5% en mortalidad debido a que se han desarrollado terapias endoscópicas que ocasiona que disminuyan los números de reingreso por esta causa. Otra puede ser la creación de centros de tratamientos especializados y la atención de personal el cual está altamente capacitado en estas patologías. Basándonos en las evidencias que se presentan, estas tienen unos parámetros, los cuales son melena, que es la sangre expulsada por el ano con heces de color oscuro, apariencia brillante y de densidad pastosa. Tiene una presencia cuando hay una pérdida entre 60 mililitros y de permanencia de más de 8 horas. La hematemesis, que es la emanación de sangre mediante el vómito, lo cual indica sangrado proximal al ligamento de Treacy. Esta se debe diferenciar de la epistaxis y hemoptisis deglutida por expulsión en forma de vómito. Asimismo, la hematoquesia, que es la expulsión de sangre roja vinosa por el recto, la cual está mezclada con heces fecales. El origen de esta lesión está en la parte distal del colon o en el intestino delgado, pero también se puede presentar en casos de sangrado proximal. La fisiopatología de esta enfermedad tiene sus orígenes de la hemorragia gastroduodenal, que es derivada a que la mucosa duodenal tiene multifactores de protección, la secreción de las prostaglandinas, creación de moco y bicarbonato por las células mucosas que activan el crecimiento celular y estimulan la microcirculación, reparando la mucosa, y los agentes agresores para esta patología son el ácido clorhídrico y la pepsina. Este sangrado es producido por lesiones arteriales, capilares o venosas que ocasionan que escape la sangre por los vasos en mínima o máxima cantidad. Las más comunes dentro de las lesiones es por el desgarro o ruptura, las exudaciones, trombosis, embolia o lesiones en las paredes de los vasos, así como las neoformaciones vasculares. También pueden existir otras causas como son las variaciones de presión intravascular, alteraciones de los componentes que participan en la coagulación de la sangre, que está aumentado el sangrado y atrasan la formación de coágulos, derivando en una hemorragia con consecuencias graves. Los factores predisponentes son la edad. Esta es en los pacientes mayores de 60 años que tienen una incidencia de reincidencia hemorrágica y un porcentaje de mortalidad de un 40%, así como la intensidad y evolución de la hemorragia. La intensidad se puede clasificar en hipovolemia leve, que se caracteriza por la vasoconstricción periférica discreta, la pérdida de un 10% de volemia autolimitada. La moderada, que nos manifiesta una pérdida de la volemia de un 25%. La grave, que tiene signos de anuria e hipoperfusión periférica, pérdida de volemia entre un 35%.
hemorragia activa con necesidad de transfusión para la mantención hemodinámica. La evolución, que es limitada y persistente. La limitada hemodinámicamente es estable con sostén convencional. La persistente es una necesidad de sangre para mantener la bulimia. La recidivante es la aparición de una nueva hemorragia subsecuente en 12 horas de hemostasia, que es un factor primordial de mortalidad. La reducción de recidiva disminuye los indicadores de mortalidad. También podemos manejar lo que son los tipos de lesión sangrante, que son úlceras de tamaño mayor a 2 centímetros con riesgo de recidiva de varices esofágicas con un índice de mortalidad de 33%. Úlceras gastroduodenales de un 10%, la lesión de Mallory-Weiss, que son de baja incidencia de recidiva como las erosiones gástricas, así como las úlceras en zonas específicas que tienen pronóstico grave por la tendencia de una recidiva. Las localizadas en la curvatura gástrica o en el bulbo duodenal en la cara posterior debido a la presencia de grandes vasos arteriales en dichas zonas. También los signos endoscópicos de sangrado. Esto se toma como factor determinante de la hemorragia y se clasifica según su aspecto endoscópico. La recidiva de la hemorragia tiene el índice de mortalidad de un 20% en casos de los ingresos. Una úlcera limpia o con restos de hematina tienden a no reincidir mientras que se encuentre en el vaso visible no sangrante, cuando una hemorragia es una hemorragia activa. Asimismo, los factores de riesgo son cuando presenta sangrado activo, tabaquismo, ingesta de bebidas alcohólicas, ingesta de AINES, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, insuficiencia renal crónica, así como enfermedad neoplásica, enfermedad articular degenerativa. Las patologías que lo acompañan son diabetes mellitus, las cardiopatías, los trastornos vasculares, las hepatopatías, el YAM y la IRA, y así como otras crónico-degenerativas que van evidenciando un peor pronóstico y aumentando los índices de mortalidad y de recidiva. La clínica, según la Organización Mundial de Gastroenterología, tiene como diagnóstico de sangrado del tubo digestivo alto la referencia de aparición de vómitos de sangre fresca o con aparición de coágulos. Esto a referencia del mismo paciente o de los familiares que señalan la coloración de rojo oscuro en forma de borra de café o melena. Esto hace que el personal de salud confirme por medio de especialistas calificados esta aparición de hebras o hilos de sangre, una circunstancia que causa temor a pesar de las escasas pérdidas sanguíneas, como también incertidumbre en el diagnóstico médico. Por eso la interpretación debe ser cautelosa en un principio y no considerarla una hematemesis particularmente, cuando es la única manifestación que puede asociarse con un sangrado en tubo digestivo alto, clínicamente, ya que ésta no confirma el diagnóstico. Por eso es necesario el descarte de otras entidades que la pueden enmascarar, llevando al personal médico a una confusión, evitando exploraciones innecesarias e inclusive su ingreso a nivel hospitalario. El diagnóstico diferencial se basa en que no todos los pacientes con sangre en el vómito o en las heces presentan sangrado digestivo. La deglución de sangre de la cavidad nasal u oral puede causar también hematemesis o melena. Vómitos de coloración rojiza se pueden originar por la ingesta de alimentos como la gelatina, el vino, la salsa de tomate. Asimismo, la ingesta de sales de bismuto o hierro pueden oscurecer las heces. La hipovolemia se puede encontrar en pacientes con vómitos y diarrea sin sangrado o con poca ingesta oral, con o sin fiebre. La anemia también puede ser causada por muchas entidades diferentes del sangrado digestivo. En el examen físico, debemos tratar de localizar lo que son los signos vitales y los cambios posturales. Estos nos pueden ayudar a una idea de la cantidad de sangre perdida. Sin embargo, son insensibles e inespecíficos.
Todo paciente que tengamos con sospecha de sangrado digestivo y que se presente con hipotensión, con taquicardia o tenga cambios posturales de más de 20 latidos por minuto en su frecuencia cardíaca, se debe de presumir un sangrado significativo. Sin embargo, unos signos vitales dentro de los parámetros normales no descartan sangrado importante. Aún más, estos cambios se pueden observar en pacientes que no están sangrando activamente. En la inspección general, es importante valorar el diagnóstico y la severidad del sangrado, así como la respuesta del paciente a esa pérdida. Se le da atención especial a la apariencia general del paciente, a los signos vitales, al estado mental, a los signos cutáneos, como son el color, la temperatura, la turgencia para valorar el estado de shock. Los hematomas y petequias también para valorar enfermedad vascular o estado hipocoagulable. El examen cardiovascular y abdominal, nunca se debe de olvidar el tacto rectal en este mismo. Los estudios complementarios que nos van a ayudar a realizar un diagnóstico, a tener un diagnóstico acertado, pueden ser también como la prueba de detección de sangre oculta en heces, que estos estudios pueden ser positivos incluso hasta 14 días posterior a un episodio mayor de sangrado. El laboratorio clínico se deben extraer sangres para la realización de hemoglobina y hematocritos. Los estudios de coagulación, como pueden ser las plaquetas, los tiempos de protombina, los grupos y factores RH y la realización de pruebas cruzadas. El hematocrito puede estar previamente alterado por anemia o policitemia preexistente, pero la infusión de solución salina ayuda a equilibrar el hematocrito. Sin embargo, la infusión de cristaloides en un paciente que no sangra puede llevar a la disminución del hematocrito por hemodilución. Otros estudios de laboratorio que se pueden manejar también son la determinación de electrolitos, nitrógeno ureico y creatinina sérica. Los electrolitos usualmente se encuentran normales. Cuando los pacientes con vómitos frecuentes pueden presentar hipocalemia, hiponatremia y alcalosis metabólica, los cuales usualmente mejoran con una adecuada hidratación y el manejo de los vómitos. Los pacientes que tengamos en estado de shock pueden presentar acidosis metabólica aumentada secundaria a la acumulación de ácido láctico. Los estudios de gabinete también se pueden manejar, la electrocardiograma, la radiología. Esta puede ser una radiografía de tórax que se utiliza en los pacientes con sangrado digestivo alto y se sospecha de broncoaspiración o unos datos sugestivos de perforación de víscera hueca. La presencia de aire diafragmático es indicación de exploración quirúrgica inmediata. El manejo que vamos a tener con este tipo de pacientes en su forma generalizada, que es la identificación rápida, la resucitación agresiva, la estratificación del riesgo y la interconsulta rápida, que van a ser claves para el mejor manejo que se le puede proporcionar. La evaluación rápida y la estabilización en la mayoría de estos pacientes son fáciles de diagnosticar, pues se presentan generalmente con hematemesis o melenas. El diagnóstico se confirma siempre al examinar las heces por la presencia de sangre. El paciente inestable debe ser rápidamente resucitado y al hacerlo disminuye la mortalidad significativamente. El equipo involucrado en el cuidado de pacientes con sangrado digestivo alto son los que se deben de enfocar en la corrección rápida y temprana de la hemodinamia, del hematocrito y de la coagulopatía. Se debe desvestir rápidamente al paciente, colocar el monitor cardíaco y un monitor de saturación de oxígeno, administrar también el oxígeno que sea necesario, colocar al menos 2 vías periféricas de grueso calibre, el mínimo un catéter 18, tomar las muestras para la hemoglobina, el hematocrito, las plaquetas, el tiempo de protombina, el grupo y factor RH, así como pruebas cruzadas. Se deben de realizar las resucitaciones con cristaloides intravenosos. Esta se maneja en bolos de 10 ml sobre kilogramo de peso hasta los signos vitales estos presenten o ya se hayan normalizado, o bien hasta que el paciente haya recibido 30 ml sobre kilogramo de cristaloides para que este pueda estar o persistirse en la estabilidad.
Este ha sido el trabajo de tubo de sangrado digestivo alto. Le agradezco todas las atenciones a la presente explicación. Me despido. Muchísimas gracias.